del siglo de oro deslizaron todo el malestar de una nación que se debilitaba, y el brillo que pusieron en ellas aún ilumina el teatro, la novela y la poesía españolas. La novela picaresca plasmaba la decadente realidad social y la lírica se teñía de mística y romances, mientras Quevedo afilaba sus sonetos para maldecir el sombrío tiempo que le había tocado vivir. El arte respondía al empobrecimiento general con una fecundidad sin precedentes. Lope de Vega escribió poesía y más de 1 millar de piezas teatrales. Sus comedias amorosas de capa y espada causaban furor en Madrid y en los teatros de Europa. Que sin quererle piensa ofende su autoridad. Y si de quererle deja pierde el juicio de celos. Que el hombre que no sospecha tanto amor anda cobarde, aunque es discreto con ella. La nueva mezcla de elementos trágicos y cómicos de los dramas de Lope era del gusto del público. En España, las representaciones, antes en las calles, pasaron a los patios interiores de las casas, los corrales. Como el mentidero de los comediantes en la calle del León, el de Cristóbal de la Puente en la calle del Lobo, que hoy se llama Echegaray, o el Corral de la Cruz en la calle del Príncipe, que acogían diariamente durante 2 horas y media a un público ansioso por ver lo último de Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Cervantes o Lope. Interesante, ¿no? Para ir a una cosa más no tan real y después ya meternos... Junto al desaparecido convento de Santa Ana estaba el Corral del Príncipe, que hoy es el Teatro Español. En su programación también tienen cabida los clásicos. Yo creo que en esa época había una actividad teatral muy importante, siempre sometida a los vaivenes políticos. No existían otras formas de comunicación o de esparcimiento que en los lugares de espectáculos, y ya sabéis que además se atraviesa por épocas en que los teatros son prohibidos, se pueden abrir, porque siempre se considera que de algún modo es una actividad un tanto inmoral, que puede atentar al poder. Luego el poder siempre intenta tener bajo su auspicio a los autores para que no se desmanden. Pero es que muchas veces, por ejemplo, los griegos o el siglo de oro español o el teatro isabelino nos sigue hablando de cosas que en el fondo no tenemos solucionadas, por lo tanto sigue percutando en el espectador. Y... ¡acción! Yo nunca había hecho verso ni había trabajado en una obra clásica, con lo cual lo que ha sido clave para preparar lo del teatro ha sido Alicia Armida, para digamos, hacer un dibujo, ¿no? y hacer unos ensayos para aprender a decir todo eso, ¿no? Ya días que no sosiega de amores de un hombre. Se sabe un poco que en ese momento, no después, que eran mucho más afectados, pero que en ese momento eran actores muy naturales y muy de la tierra, y que conectaban mucho con el público. Es cierto que hay que proyectar otra mirada, una mirada actual. Es cierto que hay formas que a veces son más difíciles de aprehender por el público, porque bueno, se escribía con un lenguaje que, aunque ellos llamaran popular, a veces era un lenguaje culto, con una forma versificada a veces compleja, porque es un teatro muy contradictorio, un teatro de unas épocas muy convulsas, y es un teatro muy potente en cuanto a literatura y muy potente en cuanto a conflictos dramáticos también planteados. A la Triste vive hoy adaptado al pulso de una ciudad moderna y ecléctica. Su efigie ha sido representada en sellos, sus aventuras dibujadas en cómics y trasladadas hasta la gran pantalla, donde la literatura y el cine se dan la mano. Bueno, pues fue bastante fácil. Estaba Arturo escribiendo El juego amarillo y yo estaba escribiendo el guión de las 4 novelas. Y entonces él amablemente me pasaba por fax los capítulos. Y después ya el otro sistema era que yo, cuando lo leía el capítulo, le llamaba y le decía: oye, ¿esto lo puedo utilizar tal? Sí. ¿No, Arturo? Así fue, sí, pero yo no participaba, y creo que en toda la... creo que en toda la película creo que hay 2 frases mías. Sí, pero alguna es muy buena. Bueno, pues es igual. La otra ya no me acuerdo. Bueno, hay 2 frases mías, pero nada más me dijo: oye, ¿qué diría? Dije, pues a ver, hombre, yo creo que Alicia diría esto. Ah, bien, papá.
el más honesto, no, ni el más piadoso, pero un hombre valiente. Es la nata de la chanfaina. Es un privilegio indescriptible. O sea, La Triste es más que una novela, es más que un éxito, porque es revivir, pasearme virtualmente por un mundo desaparecido que gracias a los libros que han hecho posible que pueda escribir estos libros, puedo hacer vivir de nuevo. Buenas noches. Tengan vuestras mercedes. Como un ilustre habitante de Madrid, a La Triste se aparece con su sombrero y su espada al encenderse las primeras luces. La noche lleva al visitante por las mismas calles de un siglo que dejó su estela dorada hasta nuestros días. Y así acaba esta historia. La historia del Madrid de A la Triste.